programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Son las 8. Miren ustedes, son las 8 de la mañana. Y naturalmente nosotros teníamos negociada una entrevista con la doctora Lorena Grillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Le molesta Gonzalo Rosero, doctora. Déjeme configurar una premisa para establecer con quién estamos hablando. Señores oyentes, según el compañero Martín Pallares de los Cuatro Pelagatos, Fernando Alvarado se creía muy listo. Cuando era secretario de Comunicación, se aseguraba de no firmar nada que pudiera comprometerlo. Ojo, por ejemplo, ciertos contratos con sobreprecio para la producción de sabatinas o el descomunal gasto de $700,000. Sí, así como me escuchan, $700,000 en una de ellas, realizada una sabatina que costó $700,000. No era en el cielo, pero era en Nueva York. Entre otras tantas cosas. Y en general, no estampaba su firma en nada para evitar, como ocurrió años más tarde, que la Contraloría lo observara y enviara a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en la que, claro, resulta, sea como fuere, resulta involucrado. Esta viveza permitió a Fernando Alvarado que la justicia no pudiera responsabilizarlo de tanta irregularidad cometida en la Secretaría de Comunicación. Estoy leyendo una crónica que pertenece al periodista Martín Pallares de los Cuatro Pelagatos. Pero hubo algo en que el exsecretario de Comunicación no pensó, que el funcionario que usó para firmar todo lo comprometedor terminará ofreciendo a la Fiscalía información sobre lo que realmente ocurrió en la SECON durante su periodo. Está precisamente la abogada, la defensora Lorena Grillo, abogada y defensora de Pablo Yáñez. Pablo Yáñez fue visualizado, fue un compañero de Fernando Alvarado durante toda su permanencia al frente de la Secretaría de Comunicación. Pero el que firmaba era, seguramente, pienso yo, Pablo Yáñez. Él es el que firmaba. Firma nomás tú. Yo no puedo firmar porque me están siguiendo. ¿Cómo sería el asunto? Esto nos aclara la doctora Lorena Grillo, que está con nosotros vía telefónica. Doctora, buenos días. ¿Cómo llegaron a este entendimiento entre su defendido y el señor Fernando Alvarado, que fue el exsecretario de Comunicación, el que manejó todos los convenios y arreglos contractuales? Usted tiene la palabra y la explicación respecto de la conducta de su defendido, el señor Yáñez. Buenos días, doctora. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí es importante aclarar algunas cosas. Esta investigación en la que nos encontramos ahora, o al menos a la que hace referencia lo que ha citado la prensa estos últimos días, es por dos temas muy específicos, que son la contratación de un camarógrafo de apellido Eric y también la suscripción de un convenio de pago con un proveedor. Respecto del camarógrafo, sí fue Pablo Yáñez quien realizó la contratación, y esto se da en el marco de una delegación que recibe de Fernando Alvarado para hacer la suscripción de los contratos del personal. Y respecto del convenio de pago,
esto se da también en razón de un informe del jurídico que requería o daba algún camino para cumplir con un proveedor que había realizado un trabajo o estaba en el cronograma de realización de un trabajo y había que pagarle. Ese contrato no fue suscrito por Pablo Yáñez, simplemente él viabilizó de alguna manera o aprobó de alguna manera el convenio de pago. Pero estos son ejemplos muy pequeñitos. Lo que estábamos manejando los periodistas son cosas muy grandes en el manejo, incluso no solo de la SECON, sino también del Ministerio de Turismo. ¿Ustedes han logrado algún tipo de arreglo con estos caballeros Alvarado y entonces ahora se están arrepintiendo de haber hecho la denuncia previa? Algo de eso, doctora, aquí somos muy francos. ¿Cómo nos podría explicar? Porque usted dijo otras cosas que están registradas en sendas crónicas de un montón de medios de comunicación, como que querían hacerle cargo de delitos bien complicados y cuantiosos a su defendido. ¿Arreglaron de alguna manera con el señor Yáñez y con usted que ahora las cosas se refieren exclusivamente a dos cosas muy pequeñitas? Explíquenos esto, por favor, doctora Grillo. Claro, no ha habido ningún arreglo de ninguna clase, sino que hay que explicar cuál es la investigación de la que estamos hablando, justamente porque yo he escuchado en la prensa que se habla del tema de Sabatina, y que se habla de algunas otras cosas, y bueno, sí, las que estoy leyendo yo, claro. Sí, esos procesos nosotros no somos parte de esos procesos, y el único proceso en el donde el señor Alvarado está siendo procesado, tiene medidas, de hecho, respecto de este proceso es del que le estoy haciendo referencia. Sí, pero el señor Yáñez fue el brazo derecho de Fernando Alvarado, esto es verdad, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que entender aquí es más o menos lo siguiente. La situación de Pablo Yáñez en este proceso, y desconocemos si es que era la intención hacerlo así en otros, era aparecer ante la Fiscalía como la cabeza de la Secretaría de Comunicación. ¿Sí? Las versiones que se rindieron en torno a este específico caso apuntan de tal manera que si usted revisa y analiza y estudia el expediente, sería Pablo Yáñez quien manejaba, quien delineaba todas las estrategias de la Secretaría de Comunicación, lo cual sabemos todos, además, que es falso. Pero hay que dividir, una cosa es lo que sabemos todos y otra cosa es la verdad procesal. ¿Cuál es la verdad procesal? La verdad procesal es la que le digo. El día de hoy es Pablo Yáñez quien manejaba la Secretaría de Comunicación y justamente es en esa línea que Pablo Yáñez ha tomado la decisión de entregar toda la información a la Fiscalía General del Estado para que se verifique que no fue. ¿Qué es lo que va a informar a la Fiscalía? Bueno, entre los miles de documentos que se ha revisado, lo que se pretende entregar son documentación consistente quien manejaba y daba todas las órdenes, quien realmente administraba, y lógicamente porque era el ministro, además, era el señor Fernando Alvarado, en el periodo en el que Pablo Yáñez estuvo en la Secretaría de Comunicación entre el año 2013 al 2015. Ya. Ahí se produjeron estos enlaces en número de 35, por los que se pagó más o menos $1.200.000. Es decir, $32.000 cada sabatina. Hasta ahí la Contraloría no halló nada irregular. Sin embargo, la SECON decidió extenderle un contrato complementario para hacer 8 enlaces más entre enero y febrero del 2016 por un total de $270.000, para hablar en números redondos. Con ese contrato complementario sostiene Contraloría no solo que se pagaba un poco más por cada enlace a Correa Guerra, sino que al firmarlo no se observó ni una sola de las formalidades legales que se requerían. En el caso de la SECON, sin embargo, no es el único que tiene sobre sus hombros Alvarado. Como se ve en el cuadro que se adjunta, aquí hay un cuadro,
Aquí hay un cuadro. Hay más o menos 11 informes con indicios de responsabilidad penal de los que tendrá que defenderse. ¿Quién se va a defender, Yanes o Fernando Alvarado, con esta predenuncia que está solicitando su defendido? Obviamente, previa a las garantías. ¿Qué tipo de garantías podrían las autoridades judiciales otorgarle o la Fiscalía en este caso, doctora? Sí, bueno, lo primero que hemos solicitado es que sea incorporado al programa de protección de víctimas y testigos. ¿Qué significa esto? Perdone, en homenaje a la audiencia. Sí, lo que significa es que va a tener una escolta de la policía que le va a estar acompañando todos los días, va a estar vigilando que su seguridad esté bien y que no le suceda nada. Básicamente de eso se trata. Ya, uno. ¿Alguna otra garantía que necesite el señor Yanes? Con esto consideramos que es suficiente porque lo que hemos pedido también es que Pablo Yanes rinda un testimonio anticipado, es decir, no esperar a que esto llegue a un juicio, sino de una vez que se rinde el testimonio, en base a toda la información que va a entregar y con eso además ir explicando la documentación, qué significa y de qué se trata cada uno de los documentos, y de producirse un juicio, pues la Fiscalía ya lo utilizaría de una vez para ese proceso en caso de darse. Ya. ¿Y cuál es la connotación general que tiene esta declaración anticipada? Es decir, ¿qué elementos van a ser esclarecidos y qué responsabilidad van a ser precisados y igualmente establecidos? ¿A quién pertenecen las responsabilidades? ¿O su cliente, doctora Grillo, cayó en la trampa y ahora está complicadísimo? Bueno, la verdad nosotros no vamos a hacer el análisis de responsabilidades porque no nos corresponde, pero lo que sí vamos a hacer es la entrega de documentación, de audios, de videos, donde se esclarece quién administraba y quién manejaba la Secretaría de Comunicación, porque eso en el proceso en el que estamos hablando no queda claro y más bien parecería, como ya indico, que sería Pablo Yanes quien tenía toda esa responsabilidad, quien daba las directrices, quien ordenaba la contratación de personal, quien ordenaba contratación de proveedores, y eso es lo que se busca mediante la documentación esclarecer para que la Fiscalía pueda verificar que las personas que han rendido versión en el expediente le han mentido a la institución, ¿no? ¿Pablo le grababa todo a Fernando? No, no son grabaciones de reuniones lo que tenemos. No, pero de sí teléfonos, digo yo. No hay ese tipo de audios, no tenemos, pero sí tenemos. ¿Cuáles audios tienen? Tenemos, por ejemplo, audios donde se verificaba cómo se coordinaba toda la defensa para desviar la atención, y también tenemos audios donde el señor Fernando Alvarado dice cuáles son las funciones exactas de Pablo Yanes. Y la función de Pablo Yanes era netamente administrativa. Dice más o menos así el señor Alvarado: nosotros podemos tener muchísimas buenas ideas, pero Pablo es quien organiza y nos permite tener las herramientas, tener las oficinas, tener funcionando el presupuesto. Es decir, en ese momento que esas eran y siempre han sido las funciones de Pablo Yanes, netamente administrativas y de logística, ahora en el proceso aparece como que no es así y Pablo Yanes es básicamente en la cabeza de la Secretaría de Comunicación en el periodo de Fernando Alvarado. ¿Y qué tiene la jueza Silvia Sánchez declarado ya anticipadamente por su defendido? Todavía no, recién hemos hecho la solicitud. Primero van a hacer la evaluación del programa de víctimas y testigos, y una vez que ese procedimiento concluya, solicitará, me imagino, el fiscal general que la doctora recete el testimonio, porque esto tiene que ser primero bajo juramento y segundo con el juez que conoce la causa. ¿A qué elementos fundamentales se va a referir ese tipo de denuncias, doctora? Bueno, como tengo indicado, es la entrega de información en donde se esclarecen los hechos que han sido de alguna manera o han tratado de ser desvirtuados por las personas que han comparecido ante la Fiscalía a rendir versión. Lo que buscamos es sustentar que lo que se está diciendo ante Fiscalía no es lo que verdaderamente sucedió. Se le está tratando de indulgar las responsabilidades a Pablo Yanes cuando él no tomó ninguna decisión, sino que simplemente
quien ordenó y quien dio todas las directrices de cómo deberían operar las cosas dentro de la Secretaría es Fernando Alvarado, que además es lo que, como ya tengo dicho, todos conocemos. ¿Usted teme lo peor en contra, si es que no hay esta aclaración preliminar y significativa, importante, caería en una emboscada prácticamente de culpabilidades que le atribuiría el señor Alvarado al señor Yanes, declarándose Espíritu Santo, ¿no? Eso básicamente es lo que nosotros hemos visto cuando hemos estudiado el proceso, ¿no? Que está tratando de endilgar la responsabilidad a Pablo Yanes, y lo que siempre ha sucedido en el país es que responden chivos expiatorios de los procesos y de los problemas, y las personas que realmente tuvieron algo que ver en el asunto pues salen bien librados, y justamente es lo que buscamos evitar con la documentación y con las cosas que pretendemos entregar a la Fiscalía. El scout que dirigió los destinos de nuestro país conocía de la amistad entre el señor Yanes y Fernando Alvarado. Bueno, una amistad a nivel personal, de conocerse las viviendas y de cenar juntos, no existía. Eso lo hemos conversado con Pablo. Había una amistad, sí, de tipo laboral, es decir, había una cercanía de tipo laboral. O sea, Pablo era pana de Rafael. No, estaba hablando entre Pablo Yanes y Alvarado. ¿Sí? Ah, ya. Por supuesto, Rafael Correa lo conocía porque esto inicia cuando la Secretaría de Comunicación todavía era parte de la Presidencia de la República. Y de hecho estos dos contratos o estos dos temas que observa la Contraloría se dan en ese periodo de transición entre que era la Secretaría parte de la Presidencia y luego migra a ser una institución independiente. Se quedan un poco en el aire, tanto el proveedor como el camarógrafo, y había que regularizar su situación a nivel contractual. Esa es básicamente la situación y eso es lo que observa la Contraloría. Entonces, sí, necesariamente eso era conocido. Doctora Grillo, según el informe de la Contraloría, al 31 de diciembre del año 2015 quiero decir, el contratista había producido 35 enlaces por los que se le pagó, como ya dije, $1.124.000 más o menos, es decir, a razón de $32.000 cada sabatina. Hasta ahí la Contraloría no halló nada irregular. Sin embargo, la SECON decidió extenderlo un contrato complementario para hacer 8 enlaces más. El tema es por los 8 enlaces más o por los $30.000 que costaba cada sabatina y que conocía Pablo, su defendido, de este particular. A ver, no he conversado, no conocemos respecto de ese informe, yo no lo he analizado, no lo he leído, no conozco respecto de este informe preciso qué tendría que decir Pablo, y que lamentablemente no puedo contestar esa pregunta. Ya, los informes de indicios con responsabilidad penal de Fernando Alvarado Espinel, usted puede ubicarle deme la dirección, compañero de producción, en 4 pelagatos en el artículo de el compañero Martín Pallares. A Fernando Alvarado le apareció su garganta profunda. ¿Qué tan profunda va a ser la garganta de Pablo? Bueno, Pablo va a entregar toda la información que tiene. ¿Pero qué tan profunda? ¿O solamente cosas superficiales, no de contenidos un poco más peligrosos, en donde el otro también debe tener testimonios o pruebas de que Pablo Yanes sabía todo, ¿no? Sabía todo, era compañero de negocios, digamos, o muchos dirán compañero de atracos, y ahí tiene que estar su defensora, doctora Grillo. A ver, básicamente lo que se va a entregar, como digo, refiere a todo el periodo. No está escogido ni en relación al caso ni en relación a nada. Se va a entregar la información que cuenta Pablo Yanes de todo el tiempo en el que estuvo la Secretaría de Comunicación. Y si esa documentación va a tener relación con otros procesos, seguramente el fiscal general se encargará de hacerlos llegar a donde corresponde. Porque esa es una facultad de la Fiscalía. Nosotros no vamos a ocultar nada, porque la situación de Pablo
es muy clara. Él no pretende ocultar nada porque su trabajo en la línea administrativa y en la línea de la logística fue lo que él cumplió a rajatabla. A Pablo se le puede investigar en cuanto a sus bienes, y si hablamos de atracos, la situación va a salir bastante compleja para quien investigue. Pues Pablo no tiene lujos y todo lo que tiene, una cosa está hipotecada y la otra simplemente son de valores normales para cualquier persona que trabaja. En esta línea no se va a poder establecer ningún tipo de responsabilidad para Pablo. Claro, yo le podría decir como repregunta, pero puede tener escondido, puede tener en depósito internacional, alguna cosa de esas. Pero no creo que estamos dando en el clavo, porque usted va a defender permanentemente, doctora Grillo, a Pablo desde el lado de que no conocía absolutamente nada respecto de estos negociados, ¿no? Negocios que para los correístas era una forma de convivencia y de coadministración generalizada desde la presidencia hacia abajo. Entonces, es una lástima por las platas de la Cordicón, Secón, todo lo que manejaron el señor Fernando Alvarado. Pero entonces, toda la verdad, usted le ha sugerido, Lorena, que lo diga de frente ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Es lo que usted le ha aconsejado, digamos. Bueno, lo que yo le he aconsejado es, primero hay que transparentar el proceso. De tratar de echar las responsabilidades encima de otras personas, primero nunca salen bien, porque además en el caso específico esto es algo que todo el mundo conoce. Sería bastante sorprendente que resulte, después de una investigación fiscal, que ha sido una tercera persona quien manejó la Secretaría de Comunicación. Sorprendente, digo, para la ciudadanía y para todos quienes hemos vivido los últimos 10 años de gobierno. Segundo, porque él no tiene por qué aceptar responsabilidades sobre cargos y funciones que no cumplió. Es lo correcto, además, entregar a la Fiscalía la documentación que respalda la realidad de los hechos. Como quiera que esta haya sido, pero esa es la realidad de los hechos, y eso es lo que nosotros vamos a dar la cara y vamos a dar la información sobre la realidad de los hechos. ¿Qué imputaciones o qué investigaciones se desprendan de esa documentación y de esa realidad de los hechos? Será el señor fiscal general quien analice todo y verá para dónde apunta sus armas o no. Pero nosotros sí vamos a cumplir con lo que es lo correcto, que es transparentar los hechos. Claro. Me parece bien. ¿Y repartir culpabilidades? No nos corresponde. No nos corresponde. Nosotros estamos en la línea de la defensa, ni de la fiscalía, ni de la acusación particular. Entonces, mal podríamos hacer un pronunciamiento en esa línea. Eso tendrá que nuevamente recaer sobre el señor fiscal general y él verá qué hace con la información que se entrega. Nosotros simplemente buscamos transparentar los hechos y asumir lo que hay que asumir siempre que exista alguna responsabilidad. Claro. De lo contrario, no está bien y no es lo correcto asumir responsabilidades de otras personas. Lorena Grillo, abogada de la República, señoras y señores, defensora del señor Yanes en este conflicto con Fernando Alvarado. Qué conflicto complicadísimo. Gracias, doctor. Estamos a la orden siempre para trasladar cualquier inquietud, declaración, esclarecimiento en el combate que a usted le va a tocar librar desde el lado de asesoría jurídica. Muy buenos días, doctora Lorena. Buenos días, muchas gracias. Estamos informando en la cadena Democracia. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.